Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, carrera de Tecnologías de la Información. Este video ha sido elaborado por el grupo R del aula C1 como parte de la asignatura Fundamentos Matemáticos. El tema que vamos a presentar es vectores en el espacio en 3 dimensiones. Este concepto es fundamental en el estudio de las matemáticas, la física y la ingeniería, ya que permite representar y analizar magnitudes como fuerzas, desplazamientos y direcciones en el espacio tridimensional. Los integrantes de este grupo somos Steven Vladimir Aguilar Castillo, Miguel Ángel León Pincay, Ayana Yarlen Saltos Requejo, Viviana Vanessa Sánchez Caicedo. En esta presentación explicaremos cómo se representan los vectores en 3D, sus operaciones básicas y algunas de sus aplicaciones prácticas en el ámbito científico y tecnológico. Esperamos que este contenido sea de utilidad y aporte en su aprendizaje. Los vectores representan una de las herramientas matemáticas más esenciales para el análisis de fenómenos físicos, estructuras geométricas y sistemas complejos. A medida que exploran fenómenos se requieren más de 2 dimensiones para ser representados con precisión. Se hace evidente la necesidad de emplear vectores en el espacio tridimensional. Estos no facilitan la representación de las cantidades con dirección y magnitud, sino que también ofrecen una manera clara de describir posiciones, desplazamientos, fuerzas y otros conceptos relacionados. Es un vector. Un vector es una magnitud matemática que representa una magnitud con dirección y sentido. Se diferencia de un escalar, que solo tiene valor numérico, porque también indica hacia dónde actúa esa magnitud visualmente. Se representa como una flecha. ¿Dónde? Como podemos verificar, el vector tiene lo que es el origen o el punto de partida. La dirección es la línea o lo largo de lo cual actúa. El sentido indica hacia qué lado de la línea apunta. El módulo o longitud de la flecha indica la intensidad o magnitud. Como se puede verificar, tenemos lo que dije actualmente. Las características, el punto de partida, la magnitud, que sería el largo de la flecha, la dirección y la longitud. Como se puede verificar en este ejemplo, es el origen netamente en el centro. Componentes de un vector en 3 dimensiones. El primer componente es el componente X, que es la proyección sobre el eje horizontal. Luego tenemos al componente Y, que es la proyección sobre el eje vertical. Y tenemos el componente Z, que es la proyección sobre el eje de profundidad. Propiedades de un vector en 3 dimensiones. En las propiedades tenemos la dirección, que es la línea recta a lo largo de la cual actúa el vector. Está el sentido, que es la orientación del vector sobre su dirección. La magnitud o longitud del vector calculada con una fórmula específica. Y tenemos el punto de aplicación, que es el punto desde el cual el vector parte. Importancia en física, matemática e ingeniería. En la física, los vectores se utilizan para representar fuerzas, aceleraciones, velocidades y campos eléctricos y magnéticos, entre otros. En las matemáticas son fundamentales para describir geometría analítica, cálculo vectorial, álgebra lineal y transformaciones espaciales. Y en la ingeniería, los vectores permiten modelar estructuras, analizar esfuerzos, realizar simulaciones tridimensionales y representar trayectorias y desplazamientos en el espacio. Viviana Sánchez, y hoy voy a presentar lo que es una magnitud vectorial. Debemos saber lo que es un vector. Y un vector es
Para iniciar, debemos decir que un vector es la representación gráfica de una magnitud vectorial. Y una magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, a cual llamaremos magnitud, debemos especificar su dirección, la cual está dada por un ángulo y el sentido que indica hacia dónde va o apunta dicho vector. Aquí tenemos algunos ejemplos de magnitudes vectoriales. Tenemos al peso, la fuerza, la aceleración, la velocidad, la posición. Son ejemplos de magnitudes vectoriales. Un poco más gráficos, aquellos de magnitud, dirección y sentido lo podemos ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que está tirando con una cuerda de una caja que está sobre el suelo. La persona está ejerciendo una fuerza de 450 newtons. Esa fuerza aplicada sobre la cuerda es la magnitud. Aquí corresponde a 450 newtons. La dirección son 38 grados. Y son 38 grados porque con respecto a la horizontal o al suelo, ese ángulo es de 38 grados. Y el sentido es hacia la derecha porque es hacia la derecha. Porque es hacia la derecha que se pretende mover dicho objeto. ¿Qué son los ángulos directores? Los ángulos directores son los ángulos que un vector forma con los ejes del espacio, el eje X, el eje Y y el eje Z. A cada uno de estos ángulos se les llama alfa, beta y gamma. Los cosenos directores son los cosenos de sus ángulos. Se calcula dividiendo cada componente del vector entre su magnitud. Estos cosenos muestran cuánto se inclina el vector hacia cada eje y si elevamos al cuadrado cada coseno. Los cosenos directores sirven para determinar o hallar el valor numérico de los ángulos directores a través de la función trigonométrica coseno. Aquí tenemos una imagen en la que vemos tres líneas que forman un sistema de coordenadas. Una línea va hacia la derecha, que es el eje X, otra hacia el fondo, eje Y, y otra hacia arriba, que es el eje Z. La flecha roja, el vector A, no está sobre ninguna de estas líneas, sino que va en una dirección inclinada que forma un ángulo con cada eje. A cada uno de esos ángulos se le da un nombre. A, alfa, con el eje X. El B, beta, con el eje y gamma con el eje Z. Ahora, cuando sacamos el coseno de cada ángulo, que es un número entre menos 1 y 1, y lo elevamos al cuadrado, siempre pasa algo curioso, que es el coseno al cuadrado más coseno al cuadrado más coseno al cuadrado sería igual 1. Esta fórmula siempre se cumple cuando la flecha parte desde el origen, el punto 0. Esos cosenos se llaman números directores y nos dicen hacia dónde apunta la flecha en el espacio. Los vectores en 2D y 3D son herramientas fundamentales para describir cantidades que tienen tanto magnitud como dirección. Aunque comparten algunas características similares como la capacidad de ser sumados y multiplicados por escalares, los vectores en 3D requieren una dimensión adicional para describir su dirección y magnitud, lo que los hace más versátiles y útiles en una variedad de aplicaciones. La adición de una dimensión adicional en los vectores en 3D permite describir movimientos y direcciones en el espacio tridimensional, lo que es fundamental en campos como la física, la ingeniería y la computación gráfica. En resumen, los vectores en 2D y 3D son herramientas poderosas para describir y analizar cantidades vectoriales, y su comprensión es esencial en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Miguel Ángel León Pincae, representante del grupo R, y me ha tocado explicar el ejercicio. Dado al vector que vemos aquí, que es 3, menos 4,5, vamos a calcular su magnitud. Además, calcularemos sus cosenos directores, que nos dicen su dirección en el espacio. Como podemos ver, la magnitud es como medir la longitud del vector con una regla. Vamos a usar esta fórmula que vemos aquí. Elevamos todos los componentes al cuadrado. Una vez resuelta la multiplicación, vamos a sumar esta operación y luego calcularemos la raíz cuadrada, dándonos como resultado 7.07, que esa sería la magnitud.
procederemos a calcular los cosenos directores. Los cosenos directores nos indican o nos dicen hacia dónde apunta el vector. Son los cosenos de los ángulos alfa, beta y gamma, que forma con los ejes X, Y, Z. Se calculan de la siguiente manera. Coseno de alfa, que es el que vemos a continuación, realizada la operación queda 0.424. El coseno de beta, que es el siguiente, que sería el eje de Y. Y por último tenemos el coseno de gamma, que es el eje de Z. Dada que ya está resuelta la operación, podemos darnos cuenta de que la magnitud es 7.07 unidades y la dirección son las que vemos, estas de aquí. Estos números nos indican, nos dicen exactamente cuánto avanza el vector en cada eje. Esta imagen que podemos presenciar es la representación gráfica del ejercicio que acabamos de resolver. Fue creada en GeoGebra para confirmar visualmente nuestros cálculos. Vamos a ver cómo coincide con lo que ya explicamos. Vamos a confirmar la magnitud en este momento. Podemos apreciar que es igual a la que calculamos. La herramienta nos los calcula automáticamente. También veamos los cosenos directores que también coinciden, como podemos apreciar, que ya arroja el resultado 0.42, 0.57 y 0.71. Como observamos, el coseno de beta es positivo porque la compone y es 4, antes era menos 4, por eso el signo cambia. Lo valioso de que esta imagen nos permite ver la dirección del vector. Podemos intuir que el vector apunta más hacia arriba, en el eje Z, que hacia los lados, como podemos apreciar en la imagen. La gráfica corrobora nuestros cálculos y nos da una intuición geométrica gracias a la visualización 3D. Para concluir, tenemos que los vectores en 3D son herramientas fundamentales para representar magnitudes con direcciones y sentidos en el espacio. La magnitud nos da la longitud del vector, distancia entre puntos. Componentes X, Y y Z describen su posición y dirección. Como podemos ver, cosenos directores, que fue los que calculamos, determinan su orientación respecto a los ejes X, Y y Z. Estos conceptos son esenciales en la física, ingeniería gráfica 3D y más, ya que permiten modelar fuerzas, movimientos y estructuras en el mundo real, ya que los vectores están en todos lados, desde la física hasta la gráfica de los videojuegos. Pero bueno, ahora ya sabemos cómo analizar.